La captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos está generando un enorme debate acerca de las intenciones reales de Donald Trump. Y evidentemente no podía faltar el típico argumento. The people of Venezuela have found oil. Quick, build the Abrams tank. Hey, and launch an all-out war to bring in democracy. Y sí, soy de los primeros que hace la broma de Estados Unidos y el petróleo, cada tanto tiene su gracia, pero lo cierto es que la broma de los Estados Unidos y las invasiones para conseguir petróleo llevan ya caducadas desde hace mínimo 20 años, así que la pregunta real es, ¿para qué la ha invadido? Nada más sacar a Maduro, Trump le ha puesto una lista de exigencias a Delcy Rodríguez relacionadas con el petróleo. Y una de las exigencias es que no vendan petróleo a estados que sean considerados enemigos de los Estados Unidos, algo que parece reforzar la idea de que el único interés que tiene Estados Unidos en Venezuela es económico. Pero, ¿y si estamos mirando a otro lado? Para empezar, el argumento de que Estados Unidos solo busca el petróleo venezolano se puede desmontar con pura lógica. ¿Para qué han esperado a 2026? El chavismo llegó en el 98, han tenido tiempo más que de sobra para hacerse con ese petróleo y por ganas no ha sido. Estados Unidos permite que haya gobiernos contrarios a los suyos. Cuba, siempre que no le genere problemas, ha dejado que ese régimen se mantenga. Así que la pregunta relevante para el vídeo de hoy es, ¿cuál es el interés real de los Estados Unidos en Venezuela? ¿Petróleo? ¿Acabar con el socialismo? ¿Frenar la inmigración? ¿Combatir el narcotráfico? Pues esto es lo que vamos a tratar de responder en este vídeo. Pero antes, anuncio importante. Nuestro flujo de trabajo consiste en que primero hacemos una investigación del tema que estemos tratando para luego escribir un guión. Y muchas veces, por cuestiones de limitar la duración, hay que dejar mucha información fuera. Por eso hemos decidido hacer un Substack donde colgaremos las investigaciones de los vídeos que vayamos sacando. Para quien no lo sepa, Substack es algo así como un Twitter, pero de newsletters. Las 3 investigaciones de los 3 vídeos semanales se colgarán ahí. Una de esas investigaciones será gratis, así que os podéis suscribir para echarles un ojo. La de este vídeo la tenéis abierta en la descripción. Y si queréis tener acceso a las 3 investigaciones, tenéis la opción de haceros miembros por $5 al mes. Si os interesa, tenéis enlace en la descripción y comentario fijado. Y ahora sí, no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! Siempre que hay petróleo, aparecen los Estados Unidos. Es una creencia que se ha extendido desde el siglo pasado y ya es un meme en la cultura popular. Y a ver, no es mentira. Estados Unidos ha realizado varias intervenciones militares para poder hacerse con el control del petróleo. Pero desde la crisis de los años 70 se dio cuenta de que no podía depender del extranjero y decidió ponerle un remedio. Y hubo un tiempo en el que Venezuela le suministraba importantes reservas de petróleo a los Estados Unidos. Pero desde hace poco más de una década hubo un giro radical en esta dependencia. La invención del fracking desbloqueó enormes reservas de petróleo dentro de los Estados Unidos e hizo que los yanquis dejen de depender del petróleo extranjero. Ahora mismo Estados Unidos importa un 20% del petróleo y la mayoría viene de Canadá y México, que son países más fiables para los Estados Unidos. Es más, ahora mismo son exportadores netos de petróleo, no es una nación dependiente de este. El petróleo venezolano no le supone una cuestión de vida o muerte al tío Sam. Ahora bien, este no es el único argumento por el cual pensamos que Estados Unidos no estaba en Venezuela solamente por el petróleo. Y es que algo que muy pocos saben es que el petróleo de Venezuela es de muy mala calidad. Sí, habéis escuchado bien, atentos a la explicación. Seguramente muchos ya lo sepáis, pero Venezuela tiene un enorme problema con su petróleo. Y es que tiene la bendición de que tiene, supuestamente, como ya veremos más adelante, las mayores reservas probadas a nivel mundial, pero la maldición de que les ha tocado el petróleo de la peor calidad. El crudo de Venezuela se califica como extrapesado. ¿Qué quiere decir esto? Que se trata de algo que es casi
sólido a temperatura ambiente y es imposible hacerlo fluir por una tubería convencional. Solución: hay que mezclarlo con otros líquidos como el petróleo más ligero para poder moverlo. Se estima que por cada barril de crudo extra pesado extraído, el sistema exige entre 0,3 y 0,4 barriles de diluyentes, es decir, de otro petróleo. Durante muchos años los Estados Unidos le suministraron a Venezuela estos diluyentes, es decir, la relación era la contraria. Venezuela era la que dependía de los Estados Unidos para producir petróleo. Pero el régimen se pensó que podría chantajear a Estados Unidos con el petróleo y rápidamente se dieron cuenta de que no. La producción de petróleo ya venía cayendo durante años de los 2,5 millones de barriles diarios que producía y ahora le cuesta llegar al millón. Y por si os queda alguna duda de que Estados Unidos no necesita el petróleo de Venezuela, fijaros en este otro gráfico. Mientras Estados Unidos le ha ido dejando de comprar petróleo a los venezolanos, ha incrementado su propia producción interna de una forma notable. Y es que la industria petrolera de Venezuela está colapsada. ¿Por qué? Por los motivos que os hemos mencionado en este vídeo, y esto trae más problemas de los que os podéis imaginar a primera vista. Veréis, volver a reanudar la producción no es algo tan simple como venga, vamos a producir más. No, aquí es donde entra la gracia del asunto. Al contrario de lo que muchos os estaréis pensando, la producción de petróleo no es un proceso estático que se pueda pausar y reanudar a voluntad. La paralización de las inyecciones de gas y agua para mantener la presión de los pozos provocó daños irreversibles en la permeabilidad de la roca. Como ya hemos visto en el gráfico, entre 2014 y 2020 la producción nacional pasó de cerca de 2,4 millones de barriles diarios a niveles inferiores a los 800.000. Ese derrumbe forzó el cierre improvisado de miles de pozos tanto en la franja de Orinoco como en el lago de Maracaibo. Y cuando hablamos de petróleo extra pesado, como el venezolano, la cosa se vuelve aún más complicada. Ya de por sí es un petróleo que es casi sólido. Imagínate si se solidifica dentro de las propias tuberías, eso queda completamente inutilizado. Volver a poner esto en marcha requiere de una inversión millonaria que en muchos casos requiere de rehacer toda la infraestructura. Según algunos informes, el coste de poner esto en marcha puede ser de cerca de 100.000 millones de dólares y que volver a poner en marcha toda la infraestructura podría durar varios años o incluso décadas. Solo en la franja del Orinoco, la sola restauración de la capacidad cercana a 2 millones de barriles diarios exige inversiones anuales de más o menos 10.000 millones de dólares. Para que os hagáis una idea, son cifras comparables a proyectos como Greenfield en Brasil o Guayana, pero sin las ventajas geológicas ni regulatorias de esos países. Venezuela aún no es un paraíso regulatorio que va a atraer muchos capitales. Aún está en el aire su futuro político, así que nada garantiza a los inversores que se puedan quedar. Pero esto no es todo, aún falta la parte más picante y es, ¿realmente son tan altas las reservas de Venezuela? Se dice que Venezuela tiene unas reservas de 303.000 millones de barriles, lo que equivale al 17% de las reservas globales. Ahora bien, este número esconde varias trampas. En primer lugar, hay que hablar de la fiabilidad de los datos, los cuales han sido dados por el régimen. De un día para otro, las reservas del país han dado un salto de 80.000 millones de barriles a 303.000 millones de barriles en la década de los 2000. Y alguno dirá, ¿por descubrimientos de yacimientos? No. ¿Por descubrimiento de alguna nueva tecnología? Tampoco. ¿Con qué justifican esos nuevos descubrimientos? Bueno, en verdad sí que hay una justificación, pero no será del agrado de muchos. Para entenderlo hay que ver la diferencia entre reservas y recursos. El significado dentro de la industria. Ojo, reservas significa lo que se puede extraer, en otras palabras, lo que es económicamente viable. Recursos significa lo que hay, sea o no económicamente viable. Es como la diferencia entre el bruto y el neto. Aquí es donde entra el problema. Venezuela tiene mucho petróleo extra pesado, el cual no debería catalogarse como reserva. Por tanto, no está del todo claro cuántos de esos 300.000 millones de barriles están listos para bombear y usar. Así que, resumiendo todos los puntos, Estados Unidos no depende del petróleo extranjero. El petróleo venezolano no le supone una cuestión de vida o muerte. Tampoco es un petróleo que se vaya a incorporar de forma inmediata al mercado, ya que hay que rehacer toda la infraestructura
y aún hay una enorme incertidumbre política, haciendo que el argumento de que gracias a esto puede controlar los precios del petróleo mundial tampoco convence demasiado. A ver, evidentemente, si ya lo tienen, no le van a decir que no. Es más, ahora mismo varios petroleros de Chevron se dirigen hacia Venezuela. Pero estamos diciendo que bajo ningún concepto se trata de una prioridad para los Estados Unidos. Pueden dormir tranquilamente sin el petróleo venezolano. Entonces, si no es el petróleo, ¿qué es lo que le puede motivar tanto a Trump? El otro argumento de peso que puede justificar la operación para acabar con Maduro es el de mantener el control dentro de la región. Y no me refiero a control a que Venezuela sea el líder político ni nada por el estilo. El desastre que ha causado la dictadura chavista ha obligado a millones de venezolanos a marcharse del país. En el anterior vídeo os resumíamos el colapso económico que ha sufrido la nación por culpa de la nefasta gestión de este régimen, y esto tiene impactos en varios frentes. En primer lugar, esto ayuda a reforzar el propio régimen. ¿Por qué? ¿Quiénes son los primeros en irse? Los que normalmente tienen menos que perder, es decir, los jóvenes, que también son el mayor talento del país. Las primeras olas migratorias se realizaron por vía aérea y terrestre hacia países sudamericanos y estaban compuestas por individuos con cierto capital cultural y económico. Esta primera oleada lo que ha hecho es terminar de colapsar la estructura económica del país, pero también fomenta que el régimen se mantenga. ¿Por qué? Porque los que se quedan son más dependientes del régimen y no se van a arriesgar a levantarse. Pero sí, a Estados Unidos este asunto no tiene por qué importarle, y tenéis razón, pero aquí es donde entran en juego los efectos secundarios de todo esto. La salida del capital humano y la falta de movimiento para desplazar el régimen ha hecho que la situación vaya a peor, haciendo que las siguientes oleadas de inmigrantes ya sean de otra categoría. Las siguientes oleadas de inmigrantes estaban formadas por personas completamente desesperadas que solamente iban a probar suerte con cualquier medio. Así es como empezó la migración masiva hacia países vecinos de personas que lo tenían bastante más complicado para integrarse en los países receptores. Ya de por sí, los países de Latinoamérica tienen problemas para que su propia población tenga las condiciones para vivir una vida normal. Imaginaros si tienen que recibir ahora más inmigrantes que al final supondrán un coste. Puede sonar mal y todo lo que queráis, pero los inmigrantes de este perfil son un gasto neto para el Estado. Y en un mundo de recursos finitos hay que asignarlos con cabeza. Esto hizo que muchas naciones impusieran restricciones en sus fronteras para evitar la saturación de sus servicios públicos. La imposición de visas por parte de naciones andinas y centroamericanas empujó a este flujo humano hacia el tapón de Darién, la densa selva que separa Colombia de Panamá. El tapón de Darién pasó de ser una barrera natural impenetrable a convertirse en una autopista industrial para el tráfico ilícito de migrantes. Esto de aquí abrió un camino para llegar a los Estados Unidos. Ya estáis viendo por dónde van los tiros. Lo que era una barrera natural de contención se ha convertido en una autopista hacia los Estados Unidos, y los inmigrantes venezolanos son bastante problemáticos para los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues ahora lo vamos a descubrir. La llegada masiva de venezolanos a la frontera sur generó una crisis sistémica en el aparato judicial y administrativo de inmigración de Estados Unidos. A diferencia de los inmigrantes mexicanos, que pueden ser deportados de manera expedita bajo acuerdos bilaterales, los ciudadanos venezolanos presentan un problema. La ruptura de las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas en 2019 eliminó la posibilidad de realizar vuelos de deportación directa. Esto creó un vacío legal donde los migrantes, una vez en suelo estadounidense, no podían ser devueltos a su país de origen, lo cual incentivó a más personas a emprender el viaje bajo la premisa de que lograrían permanecer en el territorio. Los tiempos de espera para las cortes de inmigración se extendieron a varios años, permitiendo a los solicitantes vivir y trabajar en Estados Unidos mientras se resolvía su estatus legal de facto. Mientras tanto, la presencia de grandes grupos de migrantes venezolanos en ciudades santuario como Nueva York, Chicago y Delaware trasladó la crisis fronteriza al interior del país, generando tensiones presupuestarias en los gobiernos locales y alimentando el debate político nacional sobre la seguridad fronteriza. Y esto se liga a otro de los objetivos que tenía Trump. Al camuflarse entre familias y solicitantes de asilo vulnerables, los criminales lo tienen
más fácil para saltarse los controles fronterizos. Como ya no hay intercambio de información entre Washington y Caracas, lo tienen complicado para ver si el que llega tiene algún que otro antecedente penal dentro del país. Algo que, bueno, puede considerarse un problema de seguridad, y no digo que no sean cosas importantes, pero ¿realmente justifica una operación de este estilo? Pues a ver, lo dudo. Venezuela entra dentro de la ecuación de la lucha contra el narcotráfico y la inmigración, pero no es el actor más importante en ninguna de las dos cosas. Simplemente era el régimen más fácil de intervenir, ya que en Colombia o en México no puede hacer lo que ha hecho. Entonces, ¿para qué? Otro de los motivos que muchos ponen sobre la mesa es el ideológico. Venezuela era la viva representación del socialismo del siglo XXI. Ahora bien, ¿suponía algún problema de seguridad nacional para los Estados Unidos? A pesar de la propaganda de que el régimen era fuerte y poderoso, creo que ha quedado más que demostrado que no tiene ningún poder real. El socialismo tradicional ha muerto y ahora el enemigo está en Asia. Y aquí más de uno podrá pensar que es para sacar a Irán, China y Rusia de la región. Pero a ver, ¿realmente es tan grande su presencia? Irán, hay que ver si sobrevive a 2026, porque ya estamos viendo la que se está liando en el país. Rusia tampoco le importaba demasiado. China es la que a priori más intereses tiene dentro de la región, pero tampoco le suponía una cuestión vital. Los mismos problemas que tiene Estados Unidos para aprovecharse del petróleo venezolano los tiene China, sumando la enorme distancia que tienen que recorrer sus petroleros. Fijaros en esto, antes de las sanciones, la cantidad de petróleo que le compraba Venezuela era ínfima, pero la fuente que más ha estado creciendo en esos años ha sido Malasia. Sí, siguen comprando vía buques fantasma, pero seguramente será una cantidad inferior a la que le compraban antes. Por eso, el mayor apoyo que le ha dado Xi Jinping a Maduro es el de regalarle un Huawei. Este me lo regaló el presidente Xi Jinping de China, aquí lo cargo. Yo me comunico por satélite con este. Ni hao, ni hao. Xie, xie. Creo que si Maduro se hubiese dedicado a ser cómico en vez de dictador, habría acabado mejor. Y los venezolanos se lo habrían agradecido más. Pero bromas aparte de todo lo que hemos dicho, creo que hay algo que no nos hemos planteado a la hora de analizar esto de aquí. Siempre que hay alguna intervención en otro país, se tratan de buscar razones que justifiquen esa intervención. Y es normal, ya que estás movilizando muchísimos recursos públicos para hacer algo así. Pero creo que nos olvidamos de que Trump y sus asesores son personas y al igual que nosotros les caen mal otros. ¿Y si simplemente han hecho esto porque les ha salido de los cojones? Y utilizan lo del petróleo, la inmigración, el narcotráfico para justificar sus acciones frente al Congreso. Todos sabemos que Maduro no es del agrado de Trump y menos de Marco Rubio. ¿Y si solo han visto una oportunidad para sacarlo de ahí de forma legal y ya? Creo que es un punto que también habría que valorar. En cualquier caso, dejadme lo que pensáis en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.